Hola amigos, soy el profesor Hernán y vamos a hablar hoy de Kierkegaard nuevamente, con un tema que es muy clásico en Kierkegaard y que a veces cuesta un poquito en entender. Y tenemos entonces de desarrollar con claridad, hasta donde se pueda, este tema. El tema de hoy es la suspensión ética. Recuerdan ustedes que dentro de el esquema teórico kierkegaardiano de los estadios o estados de la existencia humana, llega el momento en que el hombre esteta, cansado, desilusionado, desamparado por el abandono que hace el placer continuamente en su vida, se arriesga y decide a dar un paso, un salto hacia la vida ética. Pues bien, la vida ética es una vida ordenada, socialmente admitida, con cierto marco de aceptabilidad y respetabilidad en el marco de la sociedad. Esa vida es traicionera para una persona. Es lo que parece insinuar Kierkegaard. Ciertamente le da garantías, ciertamente le da aceptación, ciertamente le da una buena imagen ante los demás. Pero ahí es donde está el problema. Por mantener la imagen de qué cosas es capaz el existente que consideramos ético. Y cuando actúa, actúa por la norma ética, Kant, por el deber, Kant, por el espíritu ideal que inspira la eticidad, Hegel, en contra de qué o de quiénes. Y entonces la norma parece universalizada. ¿Y a qué está obedeciendo el hombre ético? ¿A la aceptación de la norma, a la vigencia y autoridad de la norma, o a la aceptación que la norma tiene por el peso que la norma misma tiene en la acogida social que la hace vigente? O sea, para decirlo con unas palabras muy fuertes de Kierkegaard, en el diario, la universalidad es pagana y nada bueno viene de la universalidad, mucho menos si esa universalidad supone la invasión al terreno de la vida personal y se convierte en moral. La universalidad entonces podría ser sospechosa de un pecado de vida de pecado. La universalidad no exceptúa que el que está siendo ético no esté favoreciendo por culpa o por omisión, por comisión o por omisión, el desarrollo de pecados personales colectivos. Entonces el hombre ético se siente insatisfecho y es muy frecuente que el hombre ético pida perdón a los demás por sus acciones y trate de corregir su vida. Y no es poco usual que el hombre ético también se decida a corregirse y a hacer de su vida algo mucho más radical en el sentido ético. Es su fase de arrepentimiento, una manera análoga del arrepentimiento de la angustia que sufre el hombre religioso cristiano. Pero llega otro momento máximo, que es la suspensión de la ética, o como algunos traducen, la suspensión de lo ético, de todo el aspecto, de todo el espectro, mejor, de lo que significa llevar una vida consciente y verdaderamente ética. Kierkegaard decía en una frase de 1834, mi intento es saber quién soy para llegar a comprenderme en todo lo que puedo ser o he sido. Mi intento es tratar de comprenderme, por tanto. La única manera, decía Kierkegaard en 1834, que creo que será definitiva para comprenderme mejor, es cuando me acepte como el hombre religioso que debería ser
pero que cuesta infinitud de tormentos llegar a ser. Para llegar a ser un hombre religioso, con autenticidad, con coherencia de vida, cuesta mucho llegar a darse cuenta quién es uno. Porque primero hay que darse cuenta a qué aspiro y luego, ya decidido a ser cristiano, procurar todos los días convertirse en cristiano. Pero para llegar ahí, el paso indiscutible es la suspensión de la ética. Suspensión de la ética significa que en un momento radical, donde se examina la posibilidad de pasar de una vida de contenido ético a otra vida que sería superior, el impacto ya no es tanto la angustia, ya no es la desesperación, sino que hay una fusión entre angustia y desesperación, donde la razón se bloquea, el espíritu se torna inestable y empieza a plantearse si la razón tiene verdaderamente el peso que usualmente la tradición de los seres humanos le adjudica, o sea, la ciencia le adjudica. ¿Realmente tiene peso la razón? ¿Realmente la razón se construye en un baluarte en todas las circunstancias? Y ahí empieza el cuestionamiento a la ética. Porque la ética supuestamente es el grado más desarrollado de la razón que se relaciona con la vida cotidiana, con la formación de nosotros como personas. Y si estamos desarrollándonos como personas, según los postulados de la felicidad aristotélica, platónica, o según el cumplimiento del deber kantiano, idealista alemán, y de un momento a otro la razón no nos satisface, usada en esos términos máximos de plenitud ética, tenemos un grave problema. Ya no es una angustia, ahora es una expectativa. Y todas las expectativas o son cómicas, o son trágicas, o son paradójicas, o son estas tres cosas a la vez. A la vez. Job es el elemento, el personaje utilizado por Kierkegaard para ilustrar cómo un pensador privado, Job, un protagonista de una experiencia de desgracias somativas una detrás de otra, Job, realmente en el fondo es un pensador, porque los pensadores cuestionan, razonan, se procuran soluciones a algún problema y da la pequeña casualidad que se enfrentan contra normas establecidas. El pensador si es real se enfrenta contra la generalidad, contra la universalidad. Y entonces aquí viene toda una disputa, ¿no? El pensador real, personal, auténtico, autoconsciente de sus limitaciones, pero también de su responsabilidad como pensador, es un ser rebelde. O el pensador, por tener un lugar en la sociedad, por tener una aceptación de la sociedad, y eso lo hace muy coincidente con la aceptación que el ejercicio ético dentro de la sociedad le asegura, se convierte en un cobarde. El pensador o es un rebelde o es un cobarde. Job es un pensador, dice Kierkegaard. Con solo leer el libro de Job a la mitad de la Biblia, uno encuentra que este hombre, porque vive una existencia trágica, llena de hechos trágicos, él se empieza a preguntar por los hechos trágicos.
que está viviendo. Se le muere su esposa, se le mueren sus hijos, desaparece todos sus bienes, toda su hacienda, se mueren sus animales, se mueren los plantíos que tenía sembrados, sufre llagas por todo el cuerpo, la gente lo desprecia, él que era un potentado viene a venir a menos, y sus amigos, sus más cercanos amigos, aquellos que lo invitaban a comer a su casa, aquellos que departían aquellas noches de domingo en su casa, lo abandonan, lo critican, y él que era un creyente empieza a rebelarse contra Dios. Y dentro de sus razonamientos a cuestionar y a pedirle a Dios una explicación. ¿Por qué me haces esto si yo siempre te he sido fiel? Ese fiel se identifica mucho con el caballero de la fe, que es un fiel. ¿Por qué tú te empeñas en tratar mal a una persona fiel? Y daba una aventurada respuesta. Por supuesto, porque tú eres el saber, porque tú eres la verdad, porque tú eres Dios y el creador de todo. Por eso te aprovechas de una migaja de un ser creado por ti. Porque eres el creador, así tratas a tus criaturas. Qué duro es creer en ti. En otras palabras, el pensador Job descubre el límite de un comportamiento ético. Y entonces está en la alternativa de suspender el respeto que le tiene que tener a Dios y a sus amigos y al medio, incluso todo lo que ha creído, todo lo que ha mantenido, al hombre justo y ético le tiene que ir muy bien, se le asegura la felicidad. Todo eso lo tiene que suspender y atreverse a discutir y encontrar una razón con el mismo Dios. ¿Por qué tú? Ah, claro, porque eres el creador, ¿no? Pues llevas de perder, ¿no? O sea, lo resumo diciendo, Señor, claro, si yo soy el ser limitado, lo que me queda es nada más aceptar las limitaciones que me das, los golpes y los porrazos que me das. Y entonces la filosofía, y dice Kierkegaard, tendría que admitir no la universalización de, sino los límites que toda situación compromete en la vida del hombre. Lo que habría que analizar es no la generalización que el espíritu produce en todas las cosas, sino al revés, como un hecho que vive un particular produce las reflexiones de las limitaciones de la existencia. Lo que yo vivo en una situación es el motivo para que yo, como pensador, me atreva a analizar críticamente, analíticamente, mi situación, mi temporalidad, y a partir de ahí hacer un enjuiciamiento de mi situación, de mí mismo y de mi medio. Ese pensador es incómodo. Ese pensador, como el mismo Kierkegaard se decía a sí mismo, es impertinente. Y la filosofía entonces es el descubrimiento de los límites. Y decir ético entonces sería decir que a partir de lo crítico se hace pantanoso, traicionero, ese terreno de las seguridades éticas. La ética siempre había dicho, en Aristóteles, por ejemplo, en Tomás de Aquino, en Platón, en Kant, que practicaba la acción moral correcta, de acuerdo a la conciencia moral, de acuerdo a la razón y a la libertad, cosa que iría muy cercano a los planteamientos de Kierkegaard, de acuerdo al uso de la voluntad libre. La felicidad era ostensiblemente posible.
y que las personas vivirían bien. O sea, decídete por vivir éticamente bien, porque vas a obtener la felicidad, porque con la ética se busca lo mejor, no solo en un sentido ontológico, sino en un sentido real, práctico, fáctico. Y resulta que cuando uno es Job, tiene la posibilidad de convertirse en un ser atrevido y pedir cuentas si uno piensa y si uno siente a Dios. Pero agrega Kierkegaard, y el origen de esa inquietud rebelde, de esa suspensión tentativa de la ética, descansa en el espíritu humano. Es ahí donde está el germen de esa rebeldía. Y entonces nos decidimos con suerte a ir en contra de la ética y a hacernos sospechosos de si efectivamente la ética nos conduce necesariamente a lo mejor, o si sin ética, ya no volviendo a la estética, que es la tentación de algunos éticos, sino siguiendo otro camino superior a la estética y a la ética, pero siempre negando la ética, suspendiendo la ética, viviríamos mejor. Y es que entonces lo normal sería muy similar, si seguimos siendo éticos, lo normal, lo usual y lo beneficioso serían términos como muy universalmente razonados, universalmente razonables. Y eso sería la relación más exacta, más cercana a un pensamiento como el de Hegel. La norma sería el saber, lo normativo se identifica con el saber con la razón con el espíritu universal. No pasamos de Hegel. La respuesta a todo este planteamiento la continúa Kierkegaard hablando de los amigos de Job. Los amigos de Job son constantes, son abiertos, majaderos, incómodos, insultantes y tienen en su mentalidad la idea de que si a usted le va mal es que usted ha actuado mal. O sea, la ética del castigo o de que Dios castiga cuando usted se porta mal en contra de su normativa. Pero aquí hay un grave problema. Los amigos de Job no son Job. O sea, la identidad de una persona no se puede generalizar en la identidad de otras personas. Y la grandeza de Job no está en ser distinto a los demás, no, porque los demás son distintos también entre sí mismos y distintos a Job. Entonces la grandeza de Job no descansa en ser idéntico a otros, sino en atreverse a ser Job. Y atreverse a ser Job es atreverse, igual que Abraham, a ser Abraham, a negar la normatividad supuesta que la sociedad me dio a la hora de enfrentarme en una situación. Hay un pasaje muy elocuente en una de las obras de Kierkegaard que voy a leerles muy rápidamente porque es sumamente inquietante. Escribe Kierkegaard: Job fue bendecido ciertamente por Dios. Se le devolvió, sin embargo, duplicado cuanto tenía. Y esto es lo que se llama la repetición. Dios vuelve a engrandar a Job a partir de la repetición. Pero la pregunta no es si Dios se reconcilia con Job, o si Job logró emparentarse bien con Dios. La pregunta es, ¿cuándo se produce esa repetición donde Dios se vuelve a acercar a Job? Difícil resulta explicarlo por medio de palabras humanas. ¿Cuándo se produjo la repetición para Job? Respuesta: cuando todas las certezas y todas las probabilidades
humanamente pensables, comprobaron que eran absolutamente imposibles. Esperaba una tormenta y la repetición de todas las desgracias y de todos los perdones. Y entonces, ¿qué debe temerse de la tormenta? ¿Y qué debe entenderse de las repeticiones? Sino que estamos en relación con una persona lunática, con un esposo excéntrico. ¿Qué debe entenderse de si me planteo un enfrentamiento con Dios y Dios me castiga? ¿O qué debe desprenderse de me planteo mi situación de cara a Dios y Dios me bendice? ¿Repetirá Dios otra vez su alianza conmigo? Y si repite otra vez su alianza conmigo, ¿repetirá también su castigo conmigo? Eso es lo que Job, pensador existencial, en el borde entre la razón ética y la fe, ha experimentado como suspensión de la fe y suspensión de la ética y se ha lanzado hacia la fe. Como sujeto, independiente de toda ética, él solito, como sujeto, se lanzó a más no poder, en un vacío vertiginoso, en un abismo vertiginoso, igual que Abraham, y prefirió llevarse el chasco de ser tratado como blasfemo, como incrédulo, como un rebelde contra Dios, tanto Abraham como Job. Y así se convirtió en una persona que actuó libremente y que habló libremente. Y entonces viene una reflexión de Kierkegaard. Cuando uno actúa libremente es uno. Cuando uno actúa por la norma impuesta socialmente, aunque esa norma sea ética, ya no es uno, sino que uno es como otros en la sociedad. Ya pierde cierta autenticidad. Cuando uno actúa, uno es uno. Cuando uno es el que actúa, uno es uno. Pero cuando uno actúa desde la norma de otros, uno ya no es uno. Para usar un lenguaje sociológico y psicoanalítico, cuando uno actúa por la norma y bajo la presión de la confrontación, de la convivencia social, uno evita la confrontación. Pasa por ético, pero uno está alienado. Usted es ajeno a sí mismo. Y entonces viene el problema de que cuando uno actúa, ¿en nombre de qué está actuando? Y al decir en nombre de qué, es qué significa la acción que usted hace. Y qué significa que usted haga lo que hace. O más patéticamente, ¿quién es usted a la hora de actuar? ¿Quién es usted? Se le están gritando sus acciones, el motivo de sus acciones. Y entonces Hegel tenía razón. Si uno se queda en el marco del ser estrictamente normativo y racional, la eticidad, Abraham, Job y Kierkegaard son enemigos de la razón, son irracionalistas, faltan a la fe, y la fe que salva es la fe englobada por la razón. Y no se puede saltar porque no es racional y porque es muy particular, no se puede saltar hacia la vida de fe. Pero si usted es kierkegaardiano y usted salta desde la asociación de la ética a la búsqueda de la vida religiosa, usted se convierte en un blasfemo, un enemigo de la sociedad,
un enemigo del pueblo, un enemigo de las normas, un inmoralista, un condenable, pero un buen cristiano. Entonces las situaciones éticas de la suspensión nos trasladan al terreno de la paradoja del significado de ser cristiano. Quien actúa libremente como cristiano está diciendo, gritando a los demás, no me importa si me crucifican, soy seguidor e imitador de Cristo. Eso significa suspender la ética, sobrepasar la ética y la razón y darle cabida en la vida decididamente a la responsabilidad de una vida religiosa cristiana. Muy bien, amigos, espero haberles iluminado un poquito, por lo menos, en este sentido de qué significa la suspensión ética en Soren Kierkegaard, filósofo atormentado cristiano y subjetivo en busca del orden. Muchísimas gracias y hasta la próxima.